Bienvenidos al video del grupo número 2. En este apartado se estará hablando de los objetivos que están en el bloque número 1. Los integrantes de este bloque son Jorge Leonel Garciaguirre Blanco, Guayac Fernando Girón Cortés, Kevin Raúl Gómez Argueta y mi persona, Marlon Isaías Gómez Coreas. El objetivo número 1 trata de explicar la estructura química de las bases nitrogenadas, nucleósidos y nucleótidos. Las bases nitrogenadas, también llamadas nucleobases, son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen dos o más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos. Nucleótidos, nucleótidos cíclicos, que son los mensajeros intracelulares, y los dinucleótidos. Biológicamente existen 6 bases nitrogenadas relevantes. En realidad hay muchas más, que se clasifican en 3 grupos. Están las bases isoalaxacínicas derivadas de la estructura de la isoalaxacina. Están las bases púricas o purinas derivadas de la purina. Y las bases pirimidídicas, también llamadas bases pirimidídicas o bases pirimidinas, derivadas de la estructura de la pirimidina. Las purinas adenina y guanina son aminas heterocíclicas que se caracterizan porque en su estructura hay un doble anillo. Ambas se localizan en los ácidos nucleicos ARN y ADN. Las pirimidinas, la timina, uracilo, citosina, son aminas heterocíclicas que, a diferencia de las purinas, cuentan únicamente con un anillo en su estructura. Como se puede observar aquí arriba están las purinas con sus dobles anillos y están aquí abajo las pirimidinas en la imagen con un solo anillo. Por la forma en que se enlazan las purinas y las pirimidinas son complementarias entre sí. Es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y una cerradura. Son los denominados apareamientos de Watson y Crick. La adenina y la timina son complementarias, unidas a través de los puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno. Dado que el ARN no contiene timina, la complementariedad se establece entre la adenina y el uracilo, mediante 2 puentes de hidrógeno. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como la replicación del ADN, la transcripción o generación del ARN a partir del ADN y la traducción del ARN en proteínas. Los nucleósidos. Un nucleósido es una molécula monomérica orgánica glusosilamida que integra las macromoléculas de los ácidos nucleicos, que resulta de la unión covalente entre una base nitrogenada con una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Ejemplos de nucleósidos son la citidina, uridina, adenosina, guanosina, timidina y la inosina. Se pueden concebir como nucleótidos que no cuentan con el grupo fosfato, es decir, los nucleósidos pueden combinarse con un grupo fosfórico, por ejemplo el ácido fosfórico, mediante determinadas quinasas de la célula, produciendo nucleótidos, que son los componentes moleculares básicos del ADN y el ARN. Los nucleósidos pueden ser de 2 tipos, dependiendo de las pentosas que contengan. Los ribonucleósidos, la pentosa es la ribosa, y en los desoxirribonucleósidos, la pentosa es la 2-desoxirribosa. Son compuestos formados por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. Esta unión siempre se realiza de la misma forma. Se establece un enlace N-glicosídico entre el carbono de la pentosa y el nitrógeno de las bases púricas o el de las bases pirimídicas. Los nucleótidos son compuestos resultantes de la unión entre un nucleósido y moléculas de ácido fosfórico. La unión es un enlace ester entre la pentosa y el ácido fosfórico. Concretamente, lo más general es que el enlace ester se realice con el grupo de alcohol del carbono 5 de la pentosa, aunque también existen nucleótidos con el grupo fosfato unido al carbono 3 y al 2. Un nucleótido puede tener una o 2 o 3 moléculas de ácido fosfórico enlazadas al carbono 5 de la pentosa. Por eso
Al nombre de los nucleótidos se hace referencia al número de fosfatos presentes y solo se indica el carbono de la pentosa, por el que se unen si es otro diferente al 5. El objetivo 2 se trata de describir las funciones que realizan los nucleótidos en nuestro organismo. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleósido, que es una pentosa, y una base nitrogenada, y un grupo fosfato. Son fundamentalmente para la vida de las células. Al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones cruciales. La primera es que transportan energía. Los nucleótidos, por razón de su grupo de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable y cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. La otra es que transportan átomos. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto mediante la ayuda de los nucleótidos. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima. Una coenzima es una molécula transportadora de sustancias. Muchas vitaminas también tienen esta función. Y la otra es que transmiten los caracteres hereditarios. Los nucleótidos de por sí solos tienen actividades biológicas importantes y variadas en el interior de la célula, pero cuando los nucleótidos se combinan entre sí, formando los ácidos nucleicos, constituirán las unidades fundamentales de la expresión genética y de la división celular, mejor conocido como ADN, cuya principal función es contener la información genética, y el ARN, cuya principal función es la síntesis de proteínas. Los nucleótidos, además de su papel en la formación de los ácidos nucleicos, tienen una función independientemente y vital para la vida celular. El objetivo 3 trata de explicar cada una de las reacciones que participan en el proceso de biosíntesis de novo de nucleótidos, de purinas, así como su regulación. Las purinas son bases heterocíclicas, estructuras cerradas. El anillo comprenden por lo menos de dos diversas clases de átomos. Son uno de los tres componentes de los nucleótidos. Los mono-di del prefijo o del tri denotan el número de grupos del fosfato presentes en el nucleótido. Es importante distinguir el nucleósido está en la forma no fosforilada de un nucleótido. Los trifosfatos del nucleósido son unidades monoméricas que se actúan como precursores de los ácidos nucleicos. Estos realizan una amplia gama de funciones bioquímicas que incluyen impulsor termodinámico de las reacciones desfavorables, formando los cofactores centrales del metabolismo, tales como el dinucleótido de nicotinamida y adenina, y también está flavina, adenina, dinucleótido. Formación de los bloques huecos de nuestra heliografía genética, el ADN. La estructura de los nucleótidos que representan como la base y la pentosa azúcar, nucleócido en azul y verde en amarillo, como se puede ver en la imagen. Se puede sujetar a uno o dos o tres grupos del fosfato, un nucleócido sujetado o un fosfato rojo. Es un monofosfato de nucleócido. La adición del grupo del fosfato de la segunda, que se puede ver aquí en rojo, forma un difosfato del nucleócido. Y finalmente la adición forma de las terceras de un fosfato un trifosfato de nucleócido. El grupo fosfato próximo al nucleócido, el sitio donde la unión del fosfato éster. La biosíntesis de la purina es compleja. El esqueleto de la purina es un anillo membrado de la pirimidina 6 fundido a un anillo membrado del imidazol 5. Cada anillo contiene dos átomos del nitrógeno, con las 5 posiciones en cada anillo, ocupado por el carbono que se sujeta a un hidrógeno. El hidrógeno se puede reemplazar por diversos átomos o grupos para formar las purinas distintas. Los 4 nitrógenos se originan de diversos aminoácidos y el carbono restantes 5 derivan del 1 carbono que contiene a grupos.
La síntesis de los ribonucleótidos de la purina. La biosíntesis de la purina ocurre en el citosol de todas las células. Cada enzima es oligomérica. Los productos intermedios que se producen durante la reacción no se liberan. En lugar se van y a la enzima subsiguiente a lo largo del camino. El paso 1 de este camino genera una composición importante que es el fosforibosil alfa-pirfosfato 5. Esta composición es también un precursor en la biosíntesis de los nucleótidos de la pirimidina. Ofrece a las unidades de la fosforibosa de estos ribonucleótidos. El fosforibosil alfa-pirfosfato 5 se deriva de la ribosa 5-fosfato, un producto del camino del fosfato de la pentosa. Por lo tanto, las purinas se construyen de una serie de reacciones de adición a un azúcar. La biosíntesis del nucleótido de la purina se regula en varios pasos. Los caminos que sintetizan el ácido inosínico, el adenosin-trifosfato y el guanosin-trifosfato se regulan individualmente. La síntesis del ácido inosínico es controlada por los niveles de nucleótidos de la adenina y de la guanina. Esto es crucial prevenir la pérdida de energía y el nitrógeno, controlar cantidades totales de nucleótidos de la purina disponibles para la síntesis del ácido nucleico, y el residuo de la purina, ácido úrico, es dañino a las células. La producción de ácido úrico excesiva lleva a una deposición en las juntas que causan dolor y rojez. Esto es la base patofisiológica de la gota. Muchas gracias. Esto sería la participación del bloque número 1. Un saludo, mi nombre es Camila Alejandra González Alberto y en esta ocasión me corresponde a mí desarrollar los objetivos del bloque 2 de esta discusión. Los integrantes de este bloque son César Iván Gómez Gómez, Oswaldo Steven Gómez Ríos, Jonathan Ricardo Gómez Rodríguez y mi persona. El objetivo número 4 se trata de la fosforilación de los ribonucleótidos monofosfato y la síntesis de los desoxirribonucleótidos. Para empezar le daremos una definición a fosforilación. La fosforilación es el proceso mediante el cual se agrega un grupo de fosfato a cualquier otra molécula. En el metabolismo, la fosforilación es el mecanismo básico de transporte de energía desde los lugares donde se produce hasta los lugares donde se necesita. Los nucleótidos pueden tener solo un grupo fosfato o una cadena de hasta 3 grupos fosfato. En una célula, cuando un nucleótido está a punto de añadirse al final de una cadena de polinucleótidos, este contendrá hasta 3 grupos fosfato. Pero cuando este nucleótido se añade a una cadena creciente de ADN o ARN, pierde 2 grupos fosfato. Por lo tanto, la cadena de ADN o ARN, los nucleótidos solo van a tener un grupo fosfato. Otra característica es que cuando los nucleótidos solo tienen un grupo fosfato, son más estables, y cuando tienen grupos fosfatos adicionales, estos son menos estables. ¿Por qué? Porque el enlace de fósforo y fosfato libera energía cuando se rompe por la hidrólisis. La síntesis de los nucleótidos en los seres vivos se enfoca principalmente en los ribonucleótidos, y esto es debido a que cumplen una gran variedad de funciones en el metabolismo de la célula. Estas forman lo que es el ARN, y la otra pequeña porción de síntesis es para los desoxirribonucleótidos. Aunque sea pequeña, es muy importante porque forman parte del ADN, que almacena la información genética en los seres vivos. En la célula encontramos de 5 a 10 veces más ARN que ADN, y esto es debido a todo lo que mencionábamos anteriormente sobre los ribonucleótidos, que poseen una gran variedad de funciones metabólicas. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco más en los desoxirribonucleótidos y vamos a hablar sobre la síntesis de estos. La síntesis de estos es por medio de reacciones oxidorreducción, en los cuales también interviene el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido. También, en cuanto a la síntesis, podemos centrarnos en dos aspectos: en la reducción de ribosa a desoxirribosa y en la síntesis de timidilato a partir de DCDP y DUMP. Los desoxirribonucleótidos no se sintetizan de nuevo,
sino a partir de la reducción de los ribonucleótidos NDP-DNDP. La biosíntesis de los desoxirribonucleótidos inicia con la reducción de la ribosa a desoxirribosa, es decir, ocurre un reemplazo del hidroxilo del carbono 2 por un ion hidronio. También hay algunos otros puntos importantes como la acción de la ribonucleótido disfosfato reductasa, mediante un mecanismo complejo de radical libre. El dador último de los electrones es el NADPH. La síntesis culmina con la fosforilación de los DNDPs a DNTPs. El siguiente objetivo es sobre las reacciones que participan en el catabolismo de las purinas y la importancia de la xantina oxidasa. La adenilato desaminasa cataboliza la desaminación del carbono 6 del residuo de anina, dando origen así a la formación de inosina 5 monofosfato. La siguiente reacción consiste en la pérdida del fosfato por medio de la hidrólisis. La reacción es catalizada por la enzima fosfomonoesterasa correspondiente, y los productos de esta reacción son los nucleósidos guanosina o inosina. El siguiente paso consiste en el rompimiento de la unión entre la pentosa y la base nitrogenada por medio de una fosforólisis. La reacción es catalizada por la enzima purina nucleósido fosforilasa correspondiente, dando como productos la hipoxantina o guanina y ribosal 1-fosfato. La guanina pierde su grupo amino por medio de la enzima guanasa, dando origen a xantina. Y por último, la hipoxantina es oxidada por la xantina oxidasa y da xantina. La misma enzima también oxida la xantina, originando así el ácido úrico, que es el producto final de esta vía. En los mamíferos, al igual que en los seres humanos, el producto final de la degradación de las purinas es el ácido úrico. La ausencia de la actividad de la enzima xantina oxidasa produce litiasis renal. Para finalizar con los objetivos del bloque 2, voy a mencionar algunos alimentos ricos en purinas. Entre la lista tenemos el vino tinto, la cerveza, los camarones, anchoas, vísceras, embutidos, sesos, carnes rojas, pescados azules, lentejas, soya y entre otros alimentos. Los tejidos humanos son capaces de sintetizar purinas y pirimidinas a partir de intermediarios anfibólicos. Los ácidos nucleicos y nucleótidos ingeridos, que en consecuencia no son esenciales en la dieta, se degradan en el tubo digestivo hacia mononucleótidos, que se pueden absorber o convertir en bases purinas o pirimidinas. A continuación, las bases purinas se oxidan hacia ácido úrico, que se puede absorber o excretar en la orina. Si bien poca o ninguna purina o pirimidina de la dieta se incorpora hacia ácidos nucleicos, de los compuestos inyectados sí lo hacen. De este modo, la incorporación de timidina inyectada hacia ADN recién sintetizado se usa para medir el índice de síntesis de ADN. Me corresponde el bloque número 3. Los integrantes somos Wandique Chévez, Dayana Marisol, Guerrero Ayala, Carlos Misael, Hernández Cubías, César Mauricio, mi persona Hernández González, Ana María y Hernández Mejía, Alexandra Guadalupe. Como objetivo número 7 tenemos que mencionar los productos metabólicos nitrogenados de excreción y valorar la importancia que tienen en el diagnóstico clínico. Ok, antes de comenzar, quiero mencionarles que las biomoléculas que contienen nitrógeno, ya sea macromoléculas o productos de desecho, se denominan compuestos o sustancias nitrogenadas. Las macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia biológica son los ácidos nucleicos y las proteínas. También otros compuestos nitrogenados son las porfirinas, que estas las podemos encontrar en la mioglobina, en los citocromos, en la hemoglobina y la catalasa, entre otras sustancias, moléculas. También que los productos del catabolismo de los ácidos nucleicos, las proteínas y el grupo hemo son el ácido úrico, la urea y la bilirrubina, respectivamente. Al ácido úrico, la creatinina y la urea se eliminan en la orina
y constituyen casi el 93% de los compuestos nitrogenados presentes en esta. El resto lo conforman el amoníaco y otras sustancias. La mayor parte del nitrógeno se excreta como urea y existen 3 mecanismos para la eliminación del grupo amino de los aminoácidos. Tenemos que primero está la transaminación, luego está la desaminación oxidativa y por último la eliminación de una molécula de agua por una deshidratasa. También que los compuestos de nitrógeno a través del cual se elimina el exceso de nitrógeno a partir de organismos son los que denominamos los desechos nitrogenados. Estos serían, como podemos observar en la diapositiva, el amoníaco, la urea, el ácido úrico y la creatinina. Todas estas sustancias se producen a partir del metabolismo de las proteínas. Y a continuación podemos observar que tenemos una imagen con los principales desechos nitrogenados. En la imagen podemos encontrar los nombres y su estructura molecular. Por ejemplo, de la urea está su nombre escrito y también su estructura molecular, la creatinina, entre otros. La importancia clínica es que estos compuestos de desecho, por su alto grado de toxicidad, se consideran los de mayor importancia clínica, de ahí el interés de su determinación para el diagnóstico de diferentes enfermedades, tanto renales como hepáticas. Luego, para continuar, el objetivo 8, este consiste en explicar cuál es el efecto del pH en el estado iónico del ácido úrico y en su solubilidad, analizando los factores que ocasionan la acumulación de uratos en suero, dieta alta de proteínas y consumo de alcohol. La forma predominante del ácido úrico está determinada por el pH de su medio, por ejemplo en la orina, en el líquido cefalorraquídeo y también en la sangre. Es por eso que en condiciones fisiológicas normales, es decir, al pH usual de los líquidos fisiológicos, solo se encuentra en ácido úrico y su sal monosódica de urato de sodio. Por ejemplo, en líquido cuyo pH sea inferior a 5.75, la concentración de urato de sodio igualará a la del ácido úrico a un pH superior de 5.75. El urato de sodio predominará en la solución. Cuando el pH de la sangre desciende y ocurre una acidosis es cuando el valor de 7.35 a 7.45 se hace menor. Es por eso que el ácido úrico se hace menos soluble en la sangre. Para eliminarlo hay que neutralizarlo llevándolo a un pH entre 7.35 y 7.45. Aquí es donde el ácido úrico tiene que adoptar una forma como química más soluble. Para neutralizar el ácido úrico hay que utilizar unos buffers biológicos que no causen daño al organismo y así se va a poder neutralizar. Como consecuencias clínicas tenemos que los valores normales de la uricemia o el ácido úrico en sangre van de 3 a 7 miligramos entre 100 mililitros. Si estas cifras se superan de modo continuo, que sería la hiperuricemia, existe el riesgo de que el ácido úrico se deposite en forma de cristales de urato en las partes blandas de las articulaciones o en el típico ataque de gota, que es una reacción inflamatoria a ese depósito y que se presentan más en los varones de más de 45 años bruscamente con o sin hiperuricemia previa, con dolor, calor, enrojecimiento, tumor e impotencia funcional. También tenemos que la hiperuricemia y gota. La hiperuricemia puede aparecer por defectos en el comportamiento de las enzimas del metabolismo del ácido úrico, que lo forman en exceso. Esto por un aumento del número de células que cada día mueren en el organismo, lo que ocurre en los agresivos tratamientos con quimioterapia que se aplican en diversos cánceres, por ejemplo, o por la incapacidad del riñón para eliminar el ácido úrico. También tenemos que el ataque de gota no se produce siempre con cifras altas de ácido úrico, es sobre todo con las variaciones bruscas de la uricemia, cuando se van a producir ataques agudos de gota. Por tanto, y para no provocar un ataque de gota, es muy importante asegurar una protección efectiva para las articulaciones y el riñón antes de disminuir las cifras del ácido úrico en la sangre.
Continuando con algunos factores del ácido úrico alto o la hiperuricemia, se debe a un exceso de los niveles en sangre de este químico. El aumento del ácido úrico puede deberse a diversos motivos, tanto internos como externos al organismo. Por ejemplo, en condiciones normales la tercera parte del ácido úrico del organismo procede de los alimentos y los otros 2/3 del metabolismo interno, de forma que las causas del exceso de ácido úrico tenemos tres. Pueden ser la mala alimentación, que esta sería la ingesta excesiva de alimentos ricos en purina, el exceso de producción, el defecto en la eliminación del ácido úrico. En cuanto a la mala alimentación, una de las causas más comunes que hacen que los niveles de ácido úrico sean altos es la alimentación. La ingesta de determinados alimentos ricos en purinas puede provocar la hiperuricemia. El alto contenido de purinas produce un aumento de ácido úrico, ya que éstas se degradan a ácido úrico en el cuerpo y para poder ser eliminadas a través de la orina, por lo que deberán evitarse las carnes rojas, los mariscos, los embutidos, entre otros. Entonces, para una correcta alimentación tenemos que seguir una cierta dieta. Por ejemplo, los alimentos que son ricos en purina tenemos los cubitos de sopa, extractos de carne, caldos, vísceras. Las vísceras están incluidas los corazones, riñones, hígado, fiambres y embutidos, huevas y levadura de cerveza. También tenemos que los alimentos con un contenido moderado de purinas son las carnes, los pescados, las verduras, espárragos, setas y champiñones, espinacas, guisantes de espárragos y coliflor. Por último, con el consumo del alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas también es uno de los desencadenantes de los niveles de ácido úrico alto, de forma que aquellos que padecen de hiperuricemia deberán evitar tomar cualquier tipo de alcohol. Cabe destacar que un consumo excesivo de alcohol produce un aumento del ácido úrico en sangre por ambos mecanismos, ya que no solo aumenta la producción del mismo, sino que también disminuye su eliminación por el riñón. Las bebidas que no se pueden beber cuando se tiene un alto nivel de ácido úrico son las cervezas, el whisky y licores. El objetivo, el número 9, consiste en explicar la ruta de salvamento o de recuperación de purinas en varios tejidos y su importancia. Las reacciones de recuperación son una estrategia que utiliza la célula para no sintetizar nucleótidos desde cero, puesto que ello conlleva una gran cantidad de inversión de energía en forma de ATP. De esta forma, la célula utiliza nucleótidos que fueron degradados o nucleótidos que provienen de la dieta, pese a que los nucleósidos no son nutricionalmente esenciales, puesto que los podemos sintetizar. Por ejemplo, el propósito de las reacciones de recuperación hepática es básicamente utilizar los nucleótidos o las purinas en tejidos periféricos incapaces de poder sintetizar bases nitrogenadas desde cero. Por ejemplo, los eritrocitos y los polimorfonuclear neutrófilos son incapaces de sintetizar 5-fosforiboxilamina y se ha observado que el sistema nervioso central expresa a niveles bajos del amido fosforibosiltransferasa. Por lo tanto, las funciones de recuperación son claves para que estos tejidos funcionen. Normalmente una de las principales estrategias que posee el hígado en las reacciones de recuperación es convertir un nucleótido en un nucleótido, y esta reacción consiste en un proceso de fosforilación, reacción catalizada por una enzima denominada nucleósido quinasa, y conduce al mismo producto que se obtiene a través de la síntesis de novo. Por último, el objetivo número 10 es relacionar el defecto de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa o HGPRT con el síndrome de Lesch-Nyhan y sus características clínicas. El síndrome de Lesch-Nyhan, también conocido como síndrome de automutilación, es un error congénito del metabolismo de las purinas causado por la mutación de un gen estructural ubicado en el cromosoma X.
de herencia recesiva que afecta solo a los varones y determina un déficit de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa o HPRT. La deficiencia de HPRT provoca un deceso en la reutilización de bases púricas y una mayor producción en la síntesis de purinas. La manifestación bioquímica inmediata de este defecto enzimático es el aumento de la síntesis de ácido úrico. Esta artritis gotosa suele ser una expresión articular tardía de la deficiencia de HPRT, que se caracteriza por la enorme agresividad que está presente y por su aparición en edad juvenil de depósitos subcutáneos sólidos denominados tofos. Aún no se conoce exactamente la conexión entre el déficit enzimático y las manifestaciones neurológicas características del síndrome de Leigh-Malin. Sin embargo, se estableció que la actividad de la HPRT es más alta en los ganglios basales que en otros tejidos corporales. También la deficiencia de HPRT condiciona una anomalía cerebral de carácter funcional más que estructural, en la cual la falta del equilibrio entre las funciones GABAérgicas, dopaminérgicas y colinérgicas en el sistema extrapiramidal podría ser responsable de las manifestaciones neurológicas características del síndrome de Leigh-Malin. Las personas con Leigh-Malin tienen un retraso del desarrollo motor, seguido de movimientos anormales y aumento de los reflejos. Y un rasgo que es muy llamativo del síndrome de Leigh-Malin es el comportamiento autodestructivo, lo que incluye morderse la yema de los dedos y los labios. Es por eso que en la diapositiva se encuentra una imagen de la boquita de un niño que está lastimada, que por lo que tienden a morderse y dañarse. También se desconoce la forma como la enfermedad causa estos problemas. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Mi nombre es Alexandra Guadalupe Herrera Rivera. En esta oportunidad de la discusión 3, pertenezco al bloque número 4 con mis integrantes que son Hernández Pérez Natalia Yanev, Hernández Reyes Ricardo de Jesús y Herrera Victoria Marcela. En esta oportunidad me toca hablar un poco del objetivo 11 del bloque 4, que dice describir del paciente del caso clínico los valores de ácido úrico que presentó en el suero y orina y correlacionarlos con los valores de referencia normales. Y bueno, el estudio del metabolismo úrico, que fue repetido en varias ocasiones, muestra los siguientes resultados: 11.8, 3.9, 15.9 miligramos en suero de 960 miligramos por 24 horas en orina. Como literal B dice que cuáles son la causa de los episodios de la crisis gotosa. La gota es una forma común y compleja de artritis. Esta puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, inclusive mucha hinchazón, enrojecimiento y una gran sensibilidad en una o más de una articulación. A menudo puede ser en el dedo gordo del pie. La gota ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una determinada articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota. Ahora, como objetivo 11, literal C, tenemos los componentes de las masas tofáceas y la litiasis renal. Dice que las masas tofáceas, estas son depósitos voluminosos de cristales en el ácido úrico, conocido también como urato monosódico, y en diferentes partes del cuerpo a consecuencia de una incapacidad en el organismo de metabolizar el ácido úrico en la misma proporción en que se produce. Estas pueden desarrollarse en cartílagos, tendones y tejidos blandos y también presentarse como pequeñas protuberancias. En el paciente del caso se pueden observar en ambas manos, también en los tobillos, pies, orejas y también en su ojo izquierdo.
La litiasis urinaria también es denominada urolitiasis. Esta es una enfermedad crónica causada por la presencia de cálculos o litos en el interior de nuestros riñones o de las vías urinarias, es decir, uréteres y la vejiga. Los cálculos renales se componen de sustancias normales de la orina. Estas por diferentes razones se han concentrado y solidificado en fragmentos de un mayor tamaño. Se considera que los cálculos de oxalato de calcio son los más comunes, en un 94%, también seguidos del ácido úrico en un 5%, y por último se encuentran únicamente en 1% de los cálculos de cristina. Y en el objetivo 11D dice analizar la diferencia entre hiperuricemia y la gota. Y pues se puede determinar que en el cuerpo en algunas ocasiones produce demasiado ácido úrico o también los riñones excretan muy poco. Y cuando esto sucede, el ácido úrico se acumula, pudiendo producir una hiperuricemia, que esto significa que es un exceso de ácido úrico en nuestra sangre. Y la gota, la llamada gota, ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y un dolor muy intenso. Los cristales de urato pueden formarse por niveles altos de ácido úrico en la sangre. Esto quiere decir de que la hiperuricemia puede conducir a padecer de la gota. Y por último, en el objetivo 12, que dice analizar cuál es el fundamento de la quimioterapia, el uso de su utilidad clínica en fármacos como la colchicina, allopurinol y otros, ¿verdad? Entonces, la quimioterapia es el uso de diferentes fármacos para destruir las células cancerosas en nuestro cuerpo. Esta actúa evitando que las células cancerosas lleguen a crecer y se dividan en más células. Ahora, lo que es la colchicina, esta se usa para prevenir ataques de gota, que es un dolor repentino e intenso, y también en una o varias articulaciones. También es causado por niveles anormalmente altos de una sustancia llamada ácido úrico en la sangre. Y también en adultos, la colchicina, también conocida como Colcris, se usa para aliviar el dolor de los ataques de gota cuando estos ocurren. Y la allopurinol es un fármaco usado en el tratamiento de la gota y de los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo, causado por ciertos medicamentos para tratar el cáncer y los cálculos renales. El allopurinol pertenece, ¿verdad?, a este tipo de secuencias medicinales. Y pues eso sería todo. Gracias. Un saludo. En esta oportunidad yo voy a exponer lo que son los objetivos que le tocó al bloque número 5, que serían el objetivo número 14, número 15 y número 16. El bloque quinto está integrado por Lara Pineda, Jonathan Giovanni, Lazo Celaya, Luis Alexander, Lemus Martínez, Emily Raquel y mi persona, que sería López Rodríguez Carlos Iván. Empecemos con el primer objetivo del bloque, que nos pide explicar las características genéticas de la herencia ligada al cromosoma X y su relación con la gota. Este tipo de herencia se refiere a las afecciones genéticas asociadas a las mutaciones del cromosoma X. Una sola copia de la mutación es suficiente para provocar la enfermedad en los hombres y en las mujeres, pero vemos que en los hombres se presenta con más frecuencia lo que es esta enfermedad, ya que los hombres contienen un solo cromosoma X y en las mujeres hay dos. La herencia dominante ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay una mutación o un cambio en un gen en un solo cromosoma X.
También vemos que esta enfermedad está ligada al síndrome de Lesch-Nyhan, que esta por lo general solo se presenta en los varones y en poco porcentaje en las mujeres, ya que las mujeres presentan lo que es un gen que se le abrevia HGPRT, que es funcional en el cromosoma X, y esta enzima es necesaria para reciclar las purinas, y sin ella los altos niveles de ácido úrico se acumulan en el cuerpo y producen lo que es esta enfermedad, la gota. Y también puede presentar cálculos renales, distonía generalizada. Los músculos no se coordinan, por lo que el paciente no puede mantenerse de pie ni tampoco caminar. Y también puede presentar movimientos involuntarios de brazo y pierna. Se dice que los pacientes con este síndrome también pueden presentar un alto grado de agresividad y pueden sufrir mentalmente también. Una característica bastante llamativa de este síndrome es el comportamiento autodestructivo que ellos tienen, que consiste en el motivo compulsivo de la yema de los dedos y de los labios, llegando a una automutilación. Y bueno, el objetivo número 15 nos pide analizar la razón por la que puede presentarse hiperuricemia en estados patológicos como leucemia, diabetes mellitus y alcoholismo. Empecemos con la leucemia. Bueno, sabemos que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de purina. Entonces, en pacientes leucémicos la hiperuricemia se ve elevada por la destrucción celular observada por la misma enfermedad. También se puede dar por lo que los pacientes están en tratamiento de quimioterapia, siendo parte del síndrome de lisis tumoral. Cuando un paciente tiene leucemia es muy esencial, es muy importante que se estén tomando en cuenta los niveles de ácido úrico y también función renal, ya que durante el tratamiento de pacientes leucémicos la potencialidad del tratamiento que se les da o quimioterapia puede que produzca una insuficiencia renal y también puede ocasionar lo que es la hiperuricemia. Luego tenemos la diabetes mellitus. Se dice que en condiciones fisiológicas el ácido úrico actúa como antioxidante en el medio extracelular, pero ante patologías puede inducir un estrés oxidativo en células del músculo lisovascular y tejido adiposo. Esto hace que toda la grasa se quede acumulada y no se dé una buena síntesis de toda la grasa, y esto genera inflamación. También se considera que el ácido úrico es un factor para el desarrollo de la enfermedad coronaria, pudiendo ser un marcador de riesgo de la génesis de la diabetes mellitus. También puede ocasionar lo que es una prediabetes. También incluimos ahí lo que es el deterioro de la tolerancia de la glucosa, siendo esto se le llama como el patogénico central para el desarrollo de la diabetes mellitus. Es el mecanismo patogénico central. También el ácido úrico reduce los niveles de óxido nítrico, mientras que la hiperinsulinemia está asociada con el síndrome metabólico. Entonces vemos que los niveles altos de ácido úrico incrementan el riesgo de desarrollar lo que es la diabetes mellitus. Luego está el alcoholismo, que el alcohol aumenta la producción de ácido láctico, el cual inhibe de forma competitiva la excreción renal de ácido úrico. Además que el alcohol estimula la síntesis de ácido úrico, lo cual está asociado a un recambio aumentado de los nucleótidos de adenina en los consumidores de alcohol, vino y cerveza, que estos contienen grandes cantidades de purinas. Entonces el alcohol produce diuresis, que esto lleva a una deshidratación en un alto grado de metabolismo del alcohol, que puede contribuir a una acidosis láctica, causando una precipitación de cristales de urato de sodio en las articulaciones. La enzima deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, promueve la producción de NADH, que esta se utiliza para formar lactato a partir del piruvato. Vemos que esta secreción se da en una secreción tubular de ácido úrico,
que es altamente insoluble en su forma no disociada. Y por último, y el objetivo número 16, que dice explicar la relación de la deficiencia de la adenosina desaminasa con el metabolismo de los nucleótidos y la inmunodeficiencia combinada grave. La deficiencia de adenosina desaminasa, abreviada ADA, consiste en un desorden en el metabolismo de las purinas que conduce a una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces vemos que esta enzima adenosina desaminasa es muy esencial para el desarrollo del sistema inmune, por ejemplo los linfocitos T y B. Algún defecto en esta enzima puede dar lugar a una propensión bastante alta a padecer infecciones muy graves. Los primeros síntomas pueden ser infecciones respiratorias frecuentes y también graves, infecciones respiratorias graves como neumonía y también episodios recurrentes de diarrea a causa infecciosa. Si la respuesta inmune no es restaurada a los niños con esta enfermedad, es decir, con la ausencia de la adenosina desaminasa, es poco probable que sobrevivan. También vemos que la falta de la actividad enzimática produce una acumulación de metabolitos tóxicos que afectan a la diferenciación, viabilidad y función de los linfocitos, así como alteraciones en todo el organismo, como son problemas de tipo hepático y renal, esquelético, neurológico, sordera, el retraso del crecimiento y también convulsiones. Y por último tenemos las inmunodeficiencias combinadas graves, que son un grupo de enfermedades caracterizadas por el desequilibrio en la inmunidad celular y humoral, que favorece una mayor susceptibilidad a infecciones. Aproximadamente la mitad de los casos de inmunodeficiencias combinadas graves presentan la deficiencia enzimática de adenosina desaminasa. Entonces, esto es un trastorno hereditario que puede ocasionar graves anomalías en la función de los linfocitos, tanto T y B, que estos se sintetizan en la médula ósea y en el timo para luchar contra todas las infecciones que el cuerpo pueda tener. Entonces, cuando el sistema inmunitario de una persona no funciona de una forma adecuada, puede resultarle bastante difícil o imposible defenderse de los virus, de las bacterias y también de algunos hongos que causan infecciones. Se dice que existen 14 tipos de inmunodeficiencias combinadas graves y que la más común, la más frecuente, se da porque existe un problema de un gen que se encuentra en el cromosoma X y esto solo afecta a personas del sexo masculino, como lo vimos en el primer objetivo. Y también, como leemos aquí al final, que el 50% de las personas que presentan inmunodeficiencias combinadas graves es porque tienen ausente la enzima adenosina desaminasa, que esta es muy esencial para el desarrollo de los linfocitos tanto T y B. Es así como hemos finalizado la exposición de este bloque número 5. Muchas gracias y un saludo.